También saludamos en la capital venezolana a Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido, señor Torrealba. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Una buena noche. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Andrea. Gracias por acompañarnos y permítame preguntarle, el siguiente paso para la oposición, ¿cuál es? Se habla de 2 días hábiles para hacer una presentación de una solicitud formal de una planilla. ¿En qué consiste ese plazo que viene ahora de esos 2 días hábiles, si eso es verdad, y cómo lo van a manejar? Bueno, en realidad se abre delante del pueblo venezolano un camino que tiene 2 vertientes, una vertiente institucional y formal. Desde el punto de vista formal, efectivamente, viene un periodo de 48 horas, de 2 días hábiles, en los cuales tenemos nosotros la posibilidad de solicitar formalmente la recolección del 20% de manifestaciones de voluntad del registro electoral permanente para activar el referendo revocatorio. Luego, las señoras rectoras pesubistas del Consejo Nacional Electoral tendrían hasta 15 días para analizar esa solicitud nuestra. No sé si van a deletrearla o algo así. Lo cierto es que tienen hasta 15 días para leer una carta y luego tienen la obligación de convocar a esa jornada de recabar manifestaciones de voluntad. Estaríamos hablando entonces de mediados del mes de agosto para realizar la convocatoria, por lo cual muy probablemente esa consulta tenga lugar en la primera semana de septiembre. Esos son los lapsos desde el punto de vista formal. Como usted sabe, en mi país, desgraciadamente, las instituciones no funcionan. El PSUV gobierno le da órdenes al PSUV CNE de retrasar el referéndum y el PSUV TCJ cumple también con su misión obstaculizadora. Así que la otra vertiente del camino que tiene por delante el pueblo venezolano es el de ejercer la legítima y pacífica presión ciudadana para lograr que la ley se cumpla, para lograr que la Constitución se respete y para lograr que los reglamentos del Consejo Nacional Electoral sean acatados. Es decir, para lograr que en las próximas 4 o 5 semanas se produzca efectivamente la consulta de ese 20% de las manifestaciones de voluntad y se abra camino definitivo al referendo revocatorio. Señor Torrealba, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Sin embargo, en las redes sociales hay esa noticia, pero luego también se preguntan ¿por qué no dieron una fecha? ¿Tenía el deber el CNE hoy en voz de Tibisay Lucena de dar una fecha? Tenía el deber moral de hacerlo. Recuerde usted que la jornada de validación de firmas se produjo entre el lunes 20 y el viernes 24 de junio. Es decir, hace más de un mes calendario. Entonces, venir hoy a informar lo obvio, lo sabido, prácticamente no tiene sentido ni desde el punto de vista periodístico ni desde el punto de vista ciudadano. Es un país que tiene un sentido de urgencia muy grande. Ustedes allá en Colombia han sabido, en el norte de Santander, lo que significa la crisis venezolana, manifestaciones de venezolanos acudiendo en masa a buscar alimentos de la canasta básica. En mi país, cada día que pasa hay un promedio de 15 disturbios por hambre y en muchos de esos disturbios se producen víctimas fatales. En mi país todos los días muere un niño por falta de medicinas. En mi país ya fallecen hasta generales del ejército en manos del AMPA porque el dominio del AMPA es atroz. Entonces, en este país, con este sentido de urgencia, es prácticamente impensable que las señoras del Consejo Nacional Electoral se hayan tomado un mes calendario, repito, para lo obvio. Hoy tenían el deber moral no solamente de anunciar que teníamos ya el 1%, sino de anunciar de una vez la convocatoria del 20%. Sin embargo, repito, vamos a cumplir lo que establece la norma, vamos a cumplir con los lapsos que el reglamento fija, pero eso sí, no le vamos a permitir a la institucionalidad secuestrada por el gobierno que pierdan un día más. Lo que establece la norma, ni un día más. Torrealba, escuchábamos a la presidenta del CNE pidiéndole al Ministerio Público para que se investigue a los 1.326 personas que no corresponden con las huellas, según lo que ella exponía hace unos minutos. ¿Puede esto obstaculizar el proceso del referendo revocatorio o quizás es un arma para amedrentar, para que no se siga firmando, buscando el referendo?
En realidad eso no lo puede obstaculizar porque las responsabilidades son personalísimas, ¿no? A nosotros nos parece más bien que esto puede formar parte de la guerra interna dentro del oficialismo. Recuerde usted que el señor Jorge Rodríguez estaba empeñado en achacarle a la MUT las supuestas irregularidades y la respuesta se la da a la señora Lucena diciendo no, la Fiscalía debe investigar a quienes cometieron esas irregularidades que tienen nombre y apellido. Así que eso no puede obstaculizar este proceso. Aquí hagan el recurso que hagan, investiguen lo que investiguen, lo cierto es que va a haber consulta popular. Esta crisis no se va a zanjar por lo que diga Maduro o por lo que diga Torrealba, por lo que diga el gobierno o por lo que diga la MUT. Esta crisis se va a zanjar por lo que diga el pueblo venezolano en una consulta electoral adelantada y en los términos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la consulta electoral adelantada tiene nombre y apellido. El nombre es referendo y el apellido revocatorio. Ahora, hoy el secretario de Estado John Kerry dijo que piden un proceso justo. ¿Ustedes sintieron ese apoyo por parte de Estados Unidos? Porque justamente lo dijo hoy en rueda de prensa con la canciller colombiana. ¿Y creen ustedes que también fue una presión? Nosotros que hemos sentido apoyo por parte del Vaticano, por parte de la OEA, por parte de UNASUR, por parte de los países miembros de Mercosur, por parte del Departamento de Estado, por parte del Grupo de los 7, es decir, son muchos actores que en la escala internacional están entendiendo que el gobierno del señor Nicolás Maduro lo único que garantiza hacia el futuro es el colapso, es el desastre, y un colapso en Venezuela puede afectar gravemente a toda la región. Por eso hay tantas voces exigiendo la apertura a la solución política a la crisis venezolana. Hemos sentido sí ese apoyo y lo agradecemos porque repito, esta solución política va a lograrse no solamente porque es un derecho constitucional, recuerde usted que las instituciones en mi país están secuestradas, esto se va a lograr por dos presiones, la que de abajo hacia arriba ejerza el pueblo venezolano al asumir su derecho constitucional a la protesta pacífica y la que desde afuera se ejerza a través de la comunidad internacional con actitudes como la que ha tenido el Papa Francisco, como la que ha tenido el secretario general Almagro, como la que ha tenido el gobierno de Paraguay o el mismo presidente Macri y tantos otros mandatarios, entre ellos el secretario de Estado John Kerry. Finalmente, señor Torrealba, y entendemos el optimismo que pueda haber alrededor de toda la oposición en Venezuela con el tema de la realización del referendo revocatorio, pero si ellos se tomaron, y digo ellos, el oficialismo, si se tomó el oficialismo todo el tiempo que se tomó para este primer paso, para poder dar vía libre para el segundo paso, ¿ustedes no creen que las cosas no se van a dar para que sea antes del 10 de enero del 2017 y que estén buscando todo para hacerlo después de esa fecha, conociendo las implicaciones que tendría hacerlo después del 10 de enero del 2017? Mire, con todo respeto, yo ciertamente soy optimista porque lo que está en juego es el destino de mi país y ser pesimista no es una opción, pero soy un optimista cauteloso y bien informado. En Venezuela va a haber cambio, no porque el gobierno lo permita o porque la oposición lo promueva. En Venezuela va a haber cambio por la realidad económica y social de nuestro país. Lo único que puede escoger el gobierno es si ese cambio va a ser en paz, por la vía electoral y para bien, o si van a forzar a este país a que el cambio sea a través de un estallido social o a través de un colapso institucional. Eso es lo único que puede escoger el gobierno. Y si escoge la segunda vía, si escoge obstaculizar la salida electoral, la principal víctima va a ser el gobierno mismo, va a ser el mismo proyecto oficialista, porque este país no le va a perdonar jamás al gobierno obligarnos a una situación en la que el trauma institucional y el costo social sea aún más elevado. Si el gobierno pierde electoralmente, sencillamente, podrá reorganizarse y eventualmente volver a competir en el futuro. Pero si el gobierno forza que haya aquí una situación traumática, entonces lo va a perder todo. Esas son las opciones que tiene el gobierno por delante. Repito, aquí va a haber cambio, no porque el gobierno lo permita, sino porque la realidad lo impone.
Gracias a Jesús Torrealba, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, por habernos acompañado desde Caracas, Venezuela. Muy amable. Muchas gracias a usted.